naturaleza, libertad. Pero eso, si nos estamos dando cuenta, no emergió así nada más, sino que fue el resultado de todo un largo proceso de historia, sobre todo en los principios básicos en los que en algún momento se desarrolló esto. Algunos han mencionado que de hecho no podría haberse desarrollado el humanismo como tal sin la distorsión de las escrituras. Hay un principio que nosotros distinguimos en doctrina, lo que es diferente al calvinismo. ¿El arminianismo? Arminianismo. ¿Qué hace el arminianismo? Pues pone al hombre como el que tiene la acción de llegar a Dios. Exacto. La salvación incluso ya no se deriva de Dios, sino de la elección que el hombre haga concerniente a su salvación. Ya no hay tal soberanía de Dios, sino más bien lo que impera es la soberanía del hombre. No parte entonces del entendimiento de un Dios personal soberano que dirige la historia. No. Esa idea arminiana está impulsando fuertemente el humanismo, porque es el primer eslabón, diríamos, ahí en doctrina. Vean cómo el humanismo entonces tiene parte, una media verdad de las escrituras. Sí. Regresemos, por ejemplo, al Salmo número 8, lo vinculemos con Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Y vamos a encontrar en estos versículos que el hombre es un gran hombre, si queremos usar ese término. Es grande. No hay una criatura superior al hombre, ni los ángeles. Así que el hombre es un gran hombre. Aunque la Biblia va a hablar también que es un gran miserable, ¿no? Porque cae en pecado. Pero esto es lo que toma el humanismo. Y aísla esta idea del conjunto de todas las escrituras, y entonces el hombre como grande puede hacer todas las cosas. Ya no es Dios quien tiene que dictar la norma, porque el hombre es norma. Dios ya no tiene que redimir las cosas, porque el hombre puede establecer su paraíso terrenal a través del desarrollo científico. Entonces las cosas cambian, ya no es Dios obrando en el escenario de la historia, sino es el hombre autónomo, humanista, quien empieza a desarrollar todas las cosas, y ese es el gran problema que encontramos aquí. El hombre partiendo de su propia soberanía para establecer su propia voluntad. Dice aquí en resumen, el motivo base religioso de naturaleza y libertad enarbola al hombre como el centro y medida de todas las cosas. Cambia la concepción bíblica de la soberanía de Dios para establecer la soberanía de ¿quién? El hombre. Exacto. En una lectura humanista se afirmaría que del hombre, por el hombre y para el hombre son todas las cosas, nada más sin el amén. Sí, y ese es el problema. Vean cómo entonces está desarrollando estos pensamientos hasta llegar acá. Por eso Doyever, que habla en su libro Raíces de la Cultura Occidental, dice que estos 4 principios o motivos básicos religiosos son los que dirigen la cultura occidental, de una o de otra forma. Pensemos, por ejemplo, en la propuesta griega. ¿Cuántas cosas de la civilización griega están ahora aquí? Demasiadas. No las podríamos contar. ¿Verdad que sí hay muchas? Identificamos también algunas cosas cristianas, pero también identificamos sobre todo también muchas cosas escolásticas. Creo es lo mayor, no sé. Sí. Y en el mundo de la política, de la economía y las otras áreas, el humanismo terriblemente. Y también en la iglesia, ¿por qué no? Sí. Por eso estos 4 principios básicos están presentes. Ahora, la pregunta que surgiría aquí entonces,
¿Se están dando cuenta por qué es importante estudiar una materia de cosmovisión cristiana Sí. Sí. para el ámbito de la teología? ¿Qué demanda Dios en el ámbito de la teología? ¿Y por qué es importante distinguir todo esto ahí? Pero- Porque al estudiar la palabra de Dios Ujú. debemos de conocer lo que Él ha revelado en las escrituras Sí. para el hombre. Y si nosotros lo mezclamos con cualquier otro sistema de pensamiento, ya no Ujú. sería lo que Dios reveló al hombre, sino que sería lo que creemos que Dios reveló, más nuestro sistema de pensamiento, y eso ya no sería la palabra de Dios. Exacto. Eso sería una distorsión. Ujú. Porque llegaríamos a la Biblia diciendo, si vamos con cosmovisiones extrañas, vamos a extraer de la Biblia lo que nosotros le metimos. Ujú. Y vamos a decir, la Biblia dice, pero no es tanto que la Biblia esté diciendo eso. Eso creo que la Biblia está diciendo por mis prejuicios. Y es lo que mencionábamos la clase anterior. No es que el hombre no vaya sin prejuicios, eso es imposible. El asunto es qué tipos de presuposiciones llevamos. Si nuestras presuposiciones, es decir, nuestros motivos básicos fueron formados por las escrituras o están siendo formadas, entonces ella va a estar dando dirección también para la interpretación. Muchas veces la Biblia es leída en sentido humanista, en el sentido escolástico y no en el sentido que debe ser. Y por eso se extraen y se sacan conclusiones, pues todo contrario a las Ujú. escrituras. Escuchamos a cualquier persona predicando cualquier loquera y no es que la Biblia esté diciendo eso, sino más bien es que el hombre está llegando a una conclusión de esa naturaleza porque no ha sido consciente de esto. Me gusta mucho cómo Hermann Dooyeweber empezó a visualizar esto, porque no empezó a debatir inicialmente los asuntos teóricos, sino que se fue a la raíz del asunto, qué es lo que está detrás de. Y creo que eso es muy importante porque nosotros podíamos pasar horas y horas debatiendo asuntos teóricos, pero pocas veces observamos lo que hay en el fondo, qué es lo que está motivando realmente para llegar a ese tipo de conclusión. Ujú. Y aquí nos estamos dando cuenta entonces que estamos yendo a las bases más religiosas, tanto del cristianismo como de las otras cosmovisiones paganas, y que hay muchas, obviamente, pero estas son las que se proponen acá. ¿Alguna pregunta, chavos? Yo bien entendiendo hasta Ujú. ahorita. Sí. De hecho, Sí. estoy entendiendo mejor que la clase pasada. Ok. Sí. Entonces, poco a poco se va a ir reafirmando eso. Sí, tenían claro eso, con lo del tema de naturaleza, gracia y naturaleza, Ujú. y me había puesto a escuchar varias predicaciones de otros pastores y Sí. realmente esto está muy metido dentro de la iglesia, por el punto de que hay un dualismo muy fuerte. Por ejemplo, yo en la antigua iglesia donde estaba, Ujú. sí le conté lo de sí me frustraba porque pensaba que todo lo bueno que yo debía hacer o lo donde yo podía servir solamente era dentro del área de la iglesia. Entonces, si me sacaban fuera de mi pecera, sentía que me estaba dando golpes de pecho o Sí. no estaba siguiendo la voluntad de Dios. Y hasta cierto punto esa motivación me llevó a pensar de que mi carrera estaba mal y que dentro de mi carrera no podría servir a Dios porque debía ser como estudiar como teología, solamente eso. Pero conforme mi cosmovisión se fue amoldando a la escritura, me di cuenta que no, que todo lo que yo debía hacer era para dar gloria y honra a Dios. Entonces eso para mí me trajo mucho, como quitó peso de encima. Sí. Y siento que muchas iglesias o muchos congregantes tienen ese peso llevado que no deberían de cargar, Sí. solamente porque su cosmovisión no ha sido reformada a La palabra. la palabra. Ese es un gran problema, y créeme que creo todos aquí hemos pasado en un grado más alto o más bajo eso. Porque hemos sido educados así. Y esto, como les digo, tiene una razón histórica. Por ejemplo, en el catolicismo, ¿cómo se interpreta en el catolicismo el concepto esencial de reino de Dios? Eso está muy ligado a todo esto que estamos estudiando. De acuerdo a las escrituras, Dios estableció su reino en el momento de crear las cosas. Sí. Llamó a la existencia, estableció su reino, él como rey y el hombre como ciudadanos súbditos del reino.
donde tendrían que labrar la creación bajo el mandato de Dios, y Él estableció su ley porque era la ley, la manera en la que Dios estaría administrando su reino. Creó al hombre como un ser religioso. El hombre tiene una naturaleza religiosa, creo en la clase anterior mencionamos eso, que responde a Dios constantemente en el pacto, y su respuesta sería a través del desarrollo de su tarea en la cultura, en el reino, porque el trabajo que el hombre desarrollaría en el mundo no era otra cosa sino trabajo en el reino de Dios bajo las normatividades del rey. Pero ¿qué es lo que llega a entender el catolicismo romano en esta explicación dualista? Para el romanismo, reino ya no es el acto de Dios o su ejercicio de Él como rey en la totalidad de su creación, sino que el reino de Dios viene a ser similar a iglesia institucional. La iglesia se convierte en la promotora del reino en la tierra. Si la iglesia como esfera creada, es la única que es la promotora del reino, surge un problema. Porque la iglesia está aquí entonces. Mientras que el Estado, el arte, la política, la economía, etcétera, no están en el reino de Dios, sino están en el área de la naturaleza, en la parte mundana. Pero si la iglesia es la parte sacra y es el reino o la promotora del reino, entonces la iglesia tiene que extender sus alas benevolentes y cubrir todo esto. Por esa razón, en la Edad Media, la iglesia estuvo por encima de las demás esferas. Y no fue por un capricho, sino por una interpretación teológica. La iglesia tendría que cubrir como la gallina cubre a sus polluelitos, que extendiendo su ala benevolente, y entonces todo tendría que estar bajo la cobertura de la única esfera sagrada. Y uno dice, eso no es lo que Dios estaba enseñando. Y por esta razón han llegado algunos a concluir que entonces este modelo no es correcto, y en efecto no es correcto. Pero por la expulsión de este modelo han expulsado la Biblia. El humanismo es lo que ha hecho. Porque no han llegado a interpretar que la Biblia no estaba dando pie a esto. Era la iglesia en su perversión, en su cosmovisión, que llegó a postular esto. Si uno entiende las escrituras, nunca va a dar pauta a que ya sea la iglesia o en el humanismo, ¿qué es lo que hace? Toma al Estado y lo pone aquí. Baja la iglesia y la somete, y es el Estado quien tiene que tutelar todo. Hay todo otra vez ese mismo problema, porque si no está la iglesia, pues tiene que estar el Estado. Y esto rompe con el esquema de la soberanía de las esferas, que no sé si lo han visto por ahí. En la teoría de la soberanía de las esferas no hay una esfera que deba estar reinando allá. Todas son soberanas en su propia esfera. Pero quien es soberano es Dios. Jesucristo le corresponde este lugar, no la iglesia, ni el Estado, ni la economía. Como actualmente casi ya ni es el Estado que gobierna, sino la economía, ¿no? Pero una economía neoliberal, no sé. Sí, estaríamos mejor con López Obrador. No es cierto, no creo eso. Ya sabes quién, ¿no? Hombre. Y esta es la razón. ¿Por qué muchos entonces están hablando de servir a Dios en la iglesia? Incluso hay hermanas que dicen, hermano, por favor deme que sea para barrer el templo, pero quiero servir a Dios, ¿no? Pero que eso Yo esté creo bien, sea una mujer devota en su trabajo, igual que su marido, sea un buen varón de familia. ¿Eso es? Sí. Sí, eso es muy... Se ve como que muy noble todo eso, pero realmente si estudia en el trasfondo y la consecuencia que trae ese pensamiento al humano, sí está grave. Sí, porque pues, o sea, no está mal la intención de querer ayudar y barrer y todo, es una forma de Servir. sentir agradecimiento, de servir,
Pero a veces muchas veces hacen, es que esto es lo primero, esto es lo Señor, y se enfocan en eso y descuidan su familia, cuando el Señor ha dicho que tienes que cuidar tu familia. Y que como varón estás encargado de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos, y la mujer de sus hijos. Sí. Entonces, eso cuando tú dejas al lado tu familia por ir a barrer, que no es una cosa mala en sí, pero estás violentando lo que es la ley que te ha sido dada. Sí. Y entonces estaría en contra de lo que... Sí, no puedes servir a Dios contradiciendo a Dios. Exacto. Sí. Y yo creo que lo que uno tiene que llegar a entender es eso, precisamente un entendimiento más bíblico. Porque tan importante es, por ejemplo, asistir al templo, orar, ofrendar, hacer las cosas que son propias de la iglesia y nuestra responsabilidad que tenemos. Si en mi caso como pastor es una bendición. Pero las demás cosas también honran a Dios. O sea, no puedo decir que cuando voy a la escuela ahí ya no estoy glorificando a Dios. Sí estoy siempre delante del rostro de Él. La iglesia institucional tiene una parte tan importante en el reino de Dios, pero no es que el reino de Dios se limite a ella. La esfera de la iglesia no limita al reino. La iglesia es parte del reino, hablando institucionalmente. Y nosotros somos ciudadanos del reino. Entonces, si vemos esa magnitud o ese alcance, entonces cada creyente se vería como siervo de Dios en su trabajo, y yo creo que eso cambiaría. También eso afectaría mucho lo del pensamiento acerca del evangelismo, como lo comentaba la clase, que solamente se enfocaba en términos de salvación, de que hagamos evangelismo, salgamos a entregar folletos y que la gente sea salva, sino que el cristiano se conforma solamente en esa área y no ve cómo llevar el evangelio a sus áreas de servicio, ya sea a su casa, a su escuela, como respuesta a Dios. Y también creo que podría ser un problema porque el cristiano no podría disfrutar de Dios en su labor de, como dice con la confesión de Westminster, la de el hombre el principal motivo es honrar a Dios y vivir para Él y gozarle para siempre. Entonces siento que este motivación básica pues no ayuda al cristiano a poder disfrutar toda la creación de Dios y al mismo Dios aquí en la tierra, y hace ese pensamiento que solamente se podría disfrutar a Dios en lo eclesiástico, en un área tan chiquita. De hecho, pues simplemente con ir a la escritura, la misma Biblia lo dice en Efesios cuando empieza a decir que los esclavos sirvan a sus amos y cuando trabajen, no trabajen como perros porque trabajan para el Señor. O sea, con eso simplemente es apegar lo que es pues tu hacer con la escritura. O todo lo que hagáis de palabra o de hechos, hacerlo para la gloria de Dios. Ahí está otra vez el principio, la gloria de Dios. El asunto es que se perdió. Llegamos en un punto en el que empezamos a hablar como cristianos, pero ya no en los términos bíblicos. Y la mentalidad de la iglesia parece que está conformada a un modelo que es ajeno a las escrituras, pero hablando pareciera ser escrituralmente. Por ejemplo, el concepto de soberanía de Dios. Yo lo he dicho, ¿por qué desligamos el concepto de soberanía de Dios? Y pareciera ser que en términos doctrinales llegamos a entender, pero fallamos en su aplicación. Veamos. Si estamos diciendo que Dios es soberano y por soberano estamos afirmando que Él tiene dominio sobre la totalidad de su creación, que Él rige, gobierna, dirige y dispone todas las cosas porque Él es el único rey, ¿por qué en algún momento estamos limitando el gobierno de Dios entonces al ámbito de la iglesia? ¿A poco no será rey también de la política, de la economía, del arte, de la sexualidad, de la recreación, de la lingüística? ¿O a quién pertenece eso? Eso hace como un mes estaba pensando eso. Sí. Creo que conoces 1:15 cuando habla de que Dios es como rey de... ¿Cómo el versículo? Bueno, parafraseando como que es dueño de todo trono, de autoridad y demás.
Entonces el cristiano como solamente piensa en ese momento de que solamente su área de iglesia es la única manera de servir a Dios, tal vez erróneamente piensa que Dios no puede meterse en sus vidas, en su área de, no sé, sexualidad, economía y demás, y que Él tiene dominio sobre esas cosas. Pero si el cristiano cambiara su manera de pensar, se daría cuenta que el Señor también es área de su sexualidad, de su economía, de su estudio. Sí. Y eso podría ayudar mucho pues, a la sociedad en sí, no solamente a la iglesia, sino también a la comunidad. Exacto. Y es lo que nos pasa aquí en México y en otras partes, porque nos hemos desligado de la fuerza que tuvo en un momento la Reforma, por ejemplo. La Reforma llegó a interpretar de manera correcta las escrituras en esta amplitud. Por ejemplo, lo que mencionaba Lutero del sacerdocio universal, no solamente se hablaba en el sentido de salvación o de llegar a Dios, sino que el sacerdocio universal de los creyentes, que en la totalidad de lo que hacía era sacerdote. Aquí en México, por ejemplo, somos muchos cristianos, pero que no tenemos una influencia positiva en la sociedad. Y hay una contradicción allí, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Por sal ha de entenderse que somos los que evitamos que se corrompa, pero bueno, México es corrupto, ¿no? En la esfera política es una de las áreas que estamos hastiados, criticamos, pero no estamos teniendo alternativas políticas, cristianas, escriturales. Entonces, el cristiano no ha llegado a entender su lugar, ese es el problema. Y mientras estemos sosteniendo esa idea dualista, nuestro trabajo en el reino de Dios era muy pobre. Fue como, no sé si ya lo dije en la otra clase, el ejemplo de Guatemala, del cristianismo. Sí. ¿No? ¿Sí lo dije? Ah, ok, Sí. está bien. Sí, que hay muchos, pero mucha Sí, corrupción. que es que el 60% se declara así como en el INEGI, que pasan a ver cuántos son. Dice, el 60% es cristiano, o sea, evangélico. Y otro 40% se declara católico romano. Sin embargo, el país tiene una corrupción de 50%. Sí. Pues, ¿quién es que roba? ¿Quién es corrupto? ¿Quién hace todo eso? Se supone que también el otro tiene principios de conocimiento de Dios, aunque es católico. O sea, los dos hacen lo mismo. Sí. Pero como hay ese divorcio, entonces Ajá. no hay problema hacer cosas fuera de la voluntad de Dios en esa área, porque total, ahí Dios ya no rige, ¿no? Y ese es el gran problema. Ahora, entonces en términos generales, esta es la parte de los 4 motivos que están allí dirigiendo la cultura occidental y que sin lugar a dudas nosotros estamos siendo conscientes. Y esto va a ser importante en nuestra tarea, como en nuestra tarea de interpretar las escrituras o en la teología, porque si se acuerdan, les decía la vez pasada que el hombre es un ser religioso, está su corazón. Luego está el motivo base religioso, lo cual va a proporcionar una cosmovisión. Y luego esa cosmovisión tiene o se estructura en una ciencia de la totalidad, que es la filosofía, de la cual se nutren las ciencias particulares. La teología sigue esa misma secuencia. Uno puede ver la teología como una aportación aquí ya elaborada, articulada, pero hecha a mano de una filosofía. La filosofía tiene una cosmovisión, tiene motivaciones básicas religiosas y fluye del corazón religioso del hombre. Por eso hay muchas clases de teología, porque hay muchas clases de cosmovisión, de motivos básicos. Y si no es el motivo base escritural que está gobernando nuestro corazón y nuestro entendimiento, entonces vamos a hacer una teología, aunque partamos aquí de la Biblia, tengamos la misma Biblia, sacando conclusiones extrañas a ella. Y eso no es nuevo, lo hemos visto en el transcurso del pensamiento cristiano, cómo se ha estado distorsionando, y eso lo van a ver nuevamente, reitero, en pensamiento cristiano. Por ejemplo, el método exégesis e eisegesis, o el método escolástico que está aquí fuertemente en la mezcla que hizo Tomás de Aquino.
son ideas extrañas metiéndose a las escrituras y extrayendo y creyendo que son la Biblia la que está diciendo eso, cuando la Biblia realmente nunca dijo eso. Entonces es allí donde es muy importante partir de esto, de una cosmovisión cristiana, para que podamos más adelante hablar de una filosofía cristiana, y que de hecho, que les decía que quien ha elaborado eso, Hermann Doyeber, en sus libros Una nueva crítica del pensamiento teórico, está proponiendo una filosofía escritural como tal, del cual puede la teología entonces llegar y tomar esa parte. Y no solamente la teología, diríamos las demás ciencias, por consiguiente, deben hacer lo mismo. Porque al final nosotros estamos tomando prestado más de una filosofía griega. Y ahí estamos, entonces, partiendo. Por ejemplo, hay libros que caen en ese problema. Por ejemplo, el traducianismo, creacionismo, el estado intermedio, que es casi una propuesta, diría yo, sí, como el limbo, ¿no? El catolicismo sí. romano, pero ya en un sentido más reformado, pero no... El purgatorio. Exacto, no desprende todavía de esa idea dualista. Pero bueno, ahí está ese tema. En el último bloque tenemos la naturaleza y contorno de una cosmovisión. Dice aquí que un motivo base religioso produce una cosmovisión. Lo que ya dijimos, que el motivo base es algo arraigado en el corazón y va a proporcionar una cosmovisión en su momento, pero ambas sostienen un carácter preteórico y se constituyen como base para la actividad teórica. Es decir, si tú le preguntas a alguien cuál es tu cosmovisión, no vas a ver. Más si le preguntas cuál es el marco de referencia más global de tus creencias más básicas, lo vas a... O sea, la gente no está consciente. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la cosmovisión de una persona? Haciéndole preguntas concretas. ¿Sus credos? Podría ser, o simplemente cómo reacciona ante una situación en cualquier opinión. Sí. ¿Cómo va a enfrentar un problema? La muerte, la pérdida de un trabajo. Cuando le preguntas de política, acerca de otros temas cotidianos, va a aflorar cuál es su cosmovisión, porque él tiene una manera de interpretar la realidad y dice, esa forma que interpreto la realidad, así debe ser. Esta típica de, tú piensas eso, pero eso no es tu verdad, yo creo que es esto, y está declarando su cosmovisión. Sí. Entonces cada persona va a manifestar su cosmovisión de esa manera, y una cosmovisión generalmente se manifiesta así. Ahora, la cosmovisión es comunitaria, creo lo tocábamos en la primera clase, casi no se mantiene aislada. Por eso hablamos de cosmovisión cristiana, humanista, pagana, escolástica y las demás que se derivan de allí. Porque una cosmovisión siempre se comparte, porque se forma obviamente de un entorno, y la cosmovisión determina cómo vivimos, cuántos hijos hemos de tener, la ropa, el tipo de ropa, gustos, la forma de pensamiento está obviamente allí determinando los gustos, si hemos de estudiar o no, si es importante tener economía o no. Incluso tiene su propia escatología, cómo son las cosas al final, cómo van a enfrentar la muerte. Se dan cuenta que una forma cultural de cosmovisión entonces está allí direccionando toda una cultura. Sí. Puede ser muy general, muy abarcante o más local, pero ahí está. Porque siempre es compartida, una cosmovisión no está de manera aislada. Que claro, cada uno de nosotros como cristianos tenemos nuestra propia personalidad y formas muy particulares de ver las cosas, pero tenemos una cosmovisión común, compartida.
Y es lo que les decía, que hay cosmovisiones, hay asuntos de fe profundas que compartimos nosotros como cristianos y otras en las cuales nos apartamos. Porque como cristianos sabemos que creemos en Cristo, en la salvación, en el Espíritu Santo y todo, en la iglesia, a veces compaginamos. Pero dentro de ellas hay cosmovisiones más particulares que distinguen, por ejemplo, de un presbiteriano a un bautista o un pentecostal. Creen en el Espíritu Santo los pentecosteses como nosotros creemos el Espíritu Santo, pero lo creen de formas distintas. Y esa forma de entender quién es Dios y cómo actúa también se ve manifestado en su liturgia. Porque obviamente una liturgia es la elaboración o se elabora en el entendimiento de quién es Dios. Entonces, en el fondo sí hay una diferencia en cuanto a eso, aunque estemos hablando del Espíritu Santo, ¿se están dando cuenta? Entonces sí, hay una diversidad allí, pero siempre va a haber una identidad propia, por ejemplo, en ellos como en nosotros, que nos hace ser diferentes, aunque idénticos en los asuntos más generales. Y ese es el asunto de una cosmovisión que se comparte ya en la vida, en la teorización de algo, nuestros gustos, en todas las cosas, siempre estamos compartiendo cosmovisiones. Por eso decimos que es comunitaria. Además, si es una cosmovisión que no vive aislada, dice aquí que también guarda una estructura interna. Esto es importante. Porque una cosmovisión, para que pueda mantenerse, tiene que haber consistencia interna en su sistema. Por eso decimos que la cosmovisión cristiana es integral, porque es consistente consigo misma, no hay una contradicción. Cosa que sí estamos viendo en la cosmovisión griega, escolástica, humanista. De hecho, ahora el humanismo, ¿por qué creen que hemos llegado a un posmodernismo? Porque no es consistente. No es consistente. Y en el posmodernismo de veras es una gran arbitrariedad, porque vean, por ejemplo, en sus postulados, el hedonismo, el relativismo, el pluralismo, que están sosteniendo principios de la sinrazón. Yo así les digo, sí. Es una locura, porque todo lo que tenía una consistencia ahora se voltea todo, no hay una realidad. Por ejemplo, el relativismo dice que nada es verdad. Todo depende de la perspectiva de cada uno y que no hay una verdad última. Obviamente que entre nosotros, pues obviamente no hay verdad última. Pero el hecho de decir que hay cosas relativas no nos autoriza para decir que todo es relativo. Hay cosas relativas, mas no todo es relativo. Pero hay una inconsistencia interna en su pensamiento, porque está diciendo, miren, todo es relativo. Y eso es Esto está estableciendo un absoluto. Sí. Ajá. Porque entonces está diciendo no hay un absoluto, y está diciendo si todo es relativo, entonces todos tienen que tomar esto como el absoluto con el cual deben evaluar todas las cosas. Y ahí se están dando cuenta, hay una inconsistencia interna en su propio sistema. No es consistente sí, consigo una mismo. marihuanada. Sí, eso pasa con los profesores de, por ejemplo, en la prepa, que también te quieren meter filosofía y todo eso de las materias, que son porque agarras exactas o humanidades y cambios, y te enseñan eso de que no, todo es relativo, no hay verdad absoluta y no sé qué. Y pues, no sé, alguien lo hace con el carácter un poquito diferente y dices, bueno, profesor, tengo una pregunta. ¿Usted está absolutamente sabiendo seguro de que eso es verdad? Y se quedó, pues es que no puedes afirmarlo. Si dices que sí, estás haciendo un absolutismo. Y ya, ahí cae cosas desde la primera cae, no. Pero nunca nos detenemos a pensar, decimos, lo que nos están enseñando, eso es verdad porque él estudió y eso es lo que me dijo. Sí. Siempre. Y ese es el gran problema de la inconsistencia interna en el propio sistema, y se destruye a sí misma. Por eso el posmodernismo es un sistema que va a acabar consigo mismo. Pero mientras eso sucede, va a estar destruyendo cosas. Sí. Y el cristiano tiene que afirmar los absolutos, obviamente Dios,
Porque si el posmodernismo se afianza en afirmar su relativismo, ¿cómo se va a destruir? Afirmando los absolutos. Ujú. Y es por eso que el cristianismo siempre ha tenido esa base consistente en las escrituras, porque es Dios hablando, un Dios personal, quien no es relativo, sino que Él tiene la verdad total. Entonces sí hay un absoluto Dios, obviamente, Ujú. si queremos usar esos conceptos. Pero bueno, hay esa contradicción. Además, una cosmovisión impacta a la sociedad, no solamente se nutre de la sociedad, sino que dirige a una sociedad. Hay una interacción. Todos nosotros, al convivir en un determinado punto geográfico, con determinada sociedad, estamos construyendo nuestra cosmovisión, pero también la sociedad está siendo impactada por la cosmovisión que se está gestando. Es decir, hay como una interrelación. Se nutren prácticamente ambas. Y entonces una determinada sociedad se estructura de acuerdo a su ideología. Y aquí en México podemos ver una gran diferencia en mentalidad, en la forma de ser, cómo se estructuran jurídicamente, el tamaño de la casa, cómo manejan su economía. Todo eso tiene una explicación en estos términos. Yo creo que los sociólogos estarían ahí encantados, ¿no? Analizando todas las partes bajo una afectación de esta naturaleza, porque los fenómenos sociales, obviamente que tiene mucha incidencia en este sentido. Motivos básicos. Sí. Pero también en la expresión cotidiana, esas cosmovisiones entran en conflicto con otras. Ya hablamos de un conflicto interno, por ejemplo, en la cosmovisión posmoderna, que es la degradación del humanismo. Hay una inconsistencia interna en su sistema, pero también hay contradicción de cosmovisiones, porque cuando chocan estas, entonces empiezan a verse en la opinión, en un panel, por ejemplo, habla un humanista, un cristiano, una persona que sostiene otras ideas, y vamos a encontrar principios antagónicos, porque ahí está entrando en contacto cosmovisiones diferentes. Y lo vemos también en nuestras opiniones como amigos, en la escuela, cuando opinamos de un tema X, Se ve reflejado. se ve reflejada la cosmovisión, porque están entrando en contactos principios antagónicos. Sí, como la cosmovisión cristiana cuando se empieza a hablar del aborto, por ejemplo. Sí, sí. Eso. Y parte con la que es humanista, que es relativista, y empiezan a agarrar otras cosas. Sí. Y esa es una realidad. Y yo creo que el cristiano por eso tiene que dar testimonio de su fe, no tiene que tener miedo en declarar lo que cree. Si los humanistas, los relativistas no tienen vergüenza de estar diciendo sus cosas que no están correctas, digo, ¿por qué el cristiano tiene que callar? ¿Por qué tendría que enmudecer siendo que conoce las escrituras? No es vergüenza ser cristiano, más bien es un honor. ¿Será por ese problema, por ejemplo, aquí en México, que el cristiano no se quiere meter como área de política y demás por el asunto de naturaleza, gracia y naturaleza, de que como a mí que me importa lo que pasa en el Estado, yo solamente quiero servir dentro de la iglesia, pues eso podría ser también una parte de afectación. Y también por la parte, la posmodernidad dentro de la iglesia, ya que el cristiano empieza a tomar como posturas subjetivas de que, por ejemplo, si el homosexualismo está bien o está mal, y la Biblia es muy clara, y como que ahí está claramente que está mal ciertos pecados, y el cristiano como que se hace de la vista gorda tratando de querer como una interpretación propia después. Sí, yo creo que tiene que ver eso, lo primero que dice, ¿por qué no nos involucramos? Sí, en gran parte es por eso, por un dualismo en nuestro entendimiento. No vamos a entrar en esos temas porque eso es, ¿para qué no es el mundo ahí que se haga garras, ¿no? Otra de las razones es porque hemos creído el postulado del humanismo, que hay una separación de nuestra fe y política.
bajo la idea de separación iglesia-estado. Claro que sí hay una diferencia entre iglesia y estado y hay una separación, pero no de fe y estado. Porque estamos diciendo que el desarrollo de un estado, el manejo de nuestra economía o el desarrollo artístico es resultado de nuestra fe. No podemos decir, el cristiano no tiene que involucrarse en política, porque su fe no le permite eso. No, más bien nuestra fe nos obliga a eso. Pero si el creyente no llega a identificar esa parte que su expresión política es un resultado o una exigencia de su propia fe, entonces no tendrá una opinión. O si lo va a ser una opinión más en el sentido moralista, ético, porque cree que el pecado nada más es un pecado ético y no llega a entender que hay pecados jurídicos, históricos, artísticos, científicos, políticos, porque limita el concepto de pecado al área moral. Entonces es malo mentir, y claro que es malo, ¿no? Pero no se ven como personas que están fallando delante de Dios cuando no están dándole la honra en su área. Y toda su teoría está mal encaminada, pero ahí no reparan. Entonces hay un divorcio, porque no se ve, pues obviamente, de manera integral el pensamiento. Ok, no sé si queda claro, entramos a espacios de preguntas ahorita. Si no tienen ustedes, yo sí tengo preguntas para ustedes. Sí. Sí, está. Ahora que voy a releer otra vez el capítulo de Walters, el de Cosmovisión. No sé si cuando lo leí no lo había entendido, pero ahora que ya tengo un poco más de conocimiento acerca de esto, me llamó la atención lo de la cosmovisión integral, que no era un programa dualista. Y sí, realmente sí lo veo pues mucho dentro de las iglesias aquí en México. No sé si en Estados Unidos o en otras partes sea igual, pero al menos aquí en México sí está muy fuerte el problema del dualismo. Y es algo que de cierta manera me preocupa porque el cristiano no se desempeña en total. O sea, el evangelio no lo disminuye en lugar de hacerlo más amplio. Y no puede llegar a ciertas áreas de servicio porque piensan que solamente esa área es la de correspondiente. Y entonces también el cristiano toma el testimonio ante las demás áreas de servicio. Por ejemplo, un cristiano que le importa más la iglesia, los compañeros de trabajo lo empiezan a criticar porque no le echa ganas a su trabajo, o familia también, y eso también sería no honrar a Dios en esas partes. Sí, exacto, no hay una congruencia de nuestra fe en nuestra vida cotidiana, hay un divorcio. Bueno, Fer, ¿cuál es la definición que da Walters de cosmovisión? Dice que es nuestra creencia básica de las cosas. Eso es lo que... Ok. Y es la definición como tal, tratemos el marco global de todas las cosas. Y en cuestión de cosas se refiere a cada cosa que podría ponerse como una confesión o un credo. Algo así parafraseado. Ok. Yo creo que aunque no vamos a memorizar muchas cosas, sería aquí lo leo. Dice, el marco de referencia más global de las creencias más básicas que uno tiene acerca de las cosas. Ok. Sí, es importante porque yo creo que esa definición es muy central. Y porque a partir de ahí va a empezar a desarrollar todo. Ahora, ¿qué significa, cómo está usando aquí Walters la palabra creencias? Alex. Creencias. Como una afirmación, bueno, como un credo, más que decir como... Lo voy a tratar de explicar en palabras. Creo que lo pone en una parte como de un credo, pero un credo como de algo que realmente está seguro de que es eso, de que eso va a pasar. Pero no sé si eso también podría afectar dentro de la historia. Por ejemplo, habrá cosas que una persona puede decir que ayer
ganó a los Eagles el domingo, y eso es un credo que cree que eso pasó por parte de la historia. Pero no sé si en el futuro también podría pasar, o solamente es por... Ok, sí, obviamente cuando se usa aquí la palabra creencias, tiene la fuerza de un credo, es decir, de algo que está totalmente seguro, que tiene que ver con asuntos de los que él estaría dispuesto a debatir incluso, o que está tan convencido que eso es así. Y no son suposiciones o meras conjeturas, sino que en su corazón, en su entendimiento, tiene un convencimiento. Entonces, porque creo que toca el punto de la cosmovisión del concepto, y Sí. trata de darle una dirección a una vida confesional, no tanto como a la interpretación de la vida. Exacto. Con experiencia. Es una vida confesional. Y por eso ahí, vean, entramos en un tema. Cuando nosotros estamos debatiendo con alguna persona, o no debatiendo, cuando nuestra cosmovisión entra en contacto con otra, la otra persona va a estar segura de su cosmovisión como nosotros. Sí. Pero tan difícil es cambiar una cosmovisión. Así es. Porque es un credo. Es fácil, o sea, no es lo que decir, no, pues creo que va a llover, o creo que puede llegar temprano mañana, eso no es. Pero parte pues de nuestra cosmovisión, como creo que Dios creó todas las cosas. Sí. Y la persona que es humanista va a decir, no, yo creo que fue así la evolución. Y los dos se montan, y esa es su verdad, su credo de cosmovisión. Porque hace también una separación, por ejemplo, las creencias son diferentes de los sentimientos, opiniones, porque hace una afirmación con valor cognitivo. Exacto, sí. Está racionalmente. pensado. Sí, y que comentaba que también eso pues hace que el ser humano pues pueda entrar a debates o hasta dar su propia vida solamente por su credo. Sí. Y hay otro elemento, Fer, básicas. Y ahí explica qué es básicas. ¿Cómo le entendiste esa parte? Que tiene que ver con las creencias más básicas, dice él. Y Pues, es el otro elemento. Las creencias básicas tiene que ver con tu ser, o sea, con tu... Sí. ¿Cómo vas a pensar por ejemplo, como el hombre es un ser religioso, natural, una creencia básica es lo que está en tu corazón como religión, ya sea naturaleza o sea el Dios verdadero. Otras creencias básicas, vida, muerte, cómo me debo mover, qué debo de hacer, para qué estoy aquí. Esas son las creencias básicas. Hay muchos tipos de fe. Si hablamos de una categorización de las fes, ¿cómo lo podríamos entender en ese sentido? Por ejemplo, como cristianos tenemos una fe, pero la fe es un paquete, pero hay muchos departamentos de fe. Como cristianos creemos en esto, pero hay algunas que son básicas, muy fundamentales, y otras que están en la periferia. Ok, como las doctrinas primarias y las secundarias. Sí, sí. Okay. Y la cosmovisión tiene que ver con doctrinas de base, es decir, las que están en el centro. No son esas creencias que están ahí que pueden reemplazarse. Por eso dice que son creencias fundamentales. Una cosmovisión entonces se va a arraigar en esas creencias más elementales, y por eso están allí dando batalla. Porque incluso como cristianos tenemos algunas creencias que son sustanciales y otras que pues no estamos muy seguros, que lo dejamos allí como a la deriva, o que no son al final las que están en el centro de nuestro sistema, sino que están así a la orilla. Y esas cosas pueden cambiarse más fácilmente, pero lo que está en el centro, eso es muy difícil. Y una cosmovisión tiene que ver con eso, con las creencias fundamentales que uno sostiene concerniente a las cosas. Y hay otras cosas, Alex, ¿qué cosas, es? Bueno, cosas. El tema de cosas pues tiene que ver con cualquier cosa que sea posible, expone que cualquier cosa que es posible tener una creencia o una confesión a ciertas cosas. Pueden dar hasta desde un árbol hasta, no sé, un jugador de fútbol. Jurídicas, lo que sea. Sí, todo aquello que es digno de ser creído, de que se tenga una fe en ello. Ahora, ¿qué me podrías hablarme de la cultura griega en su cosmovisión
materia, forma, así en términos generales, ¿qué es materia, forma? Pues, ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo emergió todo eso? Así en resumen. pues emergió primero pues de la naturaleza. Sí. Después empezaron a tomar forma, Ujú. que vienen siendo las ideas, y empezaron a hacer una separación. Esa separación vino siendo la materia, donde la materia es mala y es Ujú. corruptible, pero la forma, que son las ideas que vienen, se manifiestan y toman forma, vienen de un plano, por así decirlo, espiritual, Ujú. pero al tocar materia se corrompen, Ok. así que necesitan ir en esta plan de materia, estarse transformando Ujú. hasta llegar otra vez al mundo de las ideas. Ese es el pensamiento Ujú. griego. Ok. Y eso da una interpretación muy diferente de la Biblia acerca de la historia, ¿no? La historia en el sentido bíblico es lineal, Ujú. pero para los griegos la historia, no sé si recuerdan cómo era, Es ¿entendí? cíclica. Sí, todo está ahí. Del punto ciego, ¿no? Ujú, sí, porque todo está absorbido por un destino ciego y no hay una... la historia no va hacia una meta, Es- todo está allí, es repetitivo. Y ese es el problema, hay un problema de fondo. Los tres elementos, Alex, del motivo base religioso cristiano y en sentido muy resumido, ¿en qué consiste cada uno de ellos? es creación, caída y Ujú. redención. Sí, Pues en la creación, pues obviamente, cómo fueron creadas las cosas. Sí. En la caída, por la entrada del pecado. ujú, Y en redención podemos ver la obra pues, redentora de Jesucristo y aplicada en todas las áreas Toda la creación. de toda la ujú, sí. Diríamos entonces que Cristo es un redentor universal, ¿no? Así es. Que redime todas las cosas. Hay un motivo naturaleza-gracia del el escolasticismo. ¿Qué recuerdas de eso, Fer? Naturaleza, gracia. Pues la naturaleza, gracia también empieza haciendo un dualismo, Sí, donde pues la gracia es todo lo que es espiritual, todo lo que es religioso, sí. y la naturaleza son las cosas que pertenecen al mundo, Ujú, que vendrían siendo como el Estado, las artes, ujú, todo. sí. Y entonces, al hacer esa separación, va en contradicción con el pensamiento bíblico y cristiano, Ujú, sí. pero a pesar de eso se infiltró en la iglesia, haciendo lo sacro lo más alto, Ujú, y las cosas del día a día, que vendrían siendo buenas, pero las hace malas. ujú. De hecho, creo que se relaciona un poquito con el pensamiento griego. Sí, sí, por eso Una mezcla. se mezcló y eso es lo que hizo, porque la materia era mala en la Sí. griega y aquí lo demás es malo, Sí. no hay bondad en eso. Lo único que está ahí es como una sucursal, si quisiéramos llamarlo, en la iglesia, porque es Sí. la única promotora del reino, es lo que decíamos, y ese es un problema. Y bueno, hay otro motivo, naturaleza, libertad, es el pensamiento humanista. ¿Qué recuerdas de eso, Alex? Si no me equivoco, del humanismo habla del que el ser humano pudiera tomar como las decisiones propias, alejarse de Dios Sí. y que de él parte todo. Como lo comentaba en clases de si cambias el versículo de todas las cosas son para Dios, sería Ujú. para el hombre. En naturaleza, no recuerdo. Sí, Parte- obviamente tomaba la creación, partía sí, de la sí. creación, partiendo obviamente de la interpretación griega, también la escritura habla de creación, pero en el humanismo toma la creación como el paso, como el peldaño nada más para la entronización del hombre, porque la creación pierde su lugar, porque es el hombre quien tiene que... Sigue el hombre humanista labrando la creación, pero ya no en obediencia a Dios. En rebeldía. Sí, Ya es sería una independiente. Sería Antropocentrismo. Sí, sí. Sí, porque todo tiene que girar al hombre, ya no, Dios no importa allí, porque lo que dijo allá en Génesis 1, que labrara y cuidara o guardara la tierra, para el hombre humanista no importa eso, porque es el hombre quien va a establecer su propio paraíso o su reino terrenal y puede tomar a la creación de la manera que considera. Obviamente que últimamente han habido actividades o activismos, diríamos,
ecologistas. Pero igual sigue siendo, no sé, parte de la libertad. Sí, no entendiéndose en el sentido integral. Y es ahí donde el creyente debe tener una alternativa, pero ha fallado también es el problema, lo que estamos diciendo, que la iglesia, no como institución, sino como el cuerpo de Cristo, no ha podido entender su lugar en el mundo, y entonces hay una serie de circunstancias en el cual nosotros como cristianos también somos responsables, porque no vamos a decir solo los humanistas han hecho las cosas, ¿qué estamos haciendo nosotros también? Exacto. Esa es una situación que tenemos que preguntarnos. Vean, y en términos generales, esta pregunta va para ambos. ¿Qué importancia ven esta materia en relación a la materia de teología, obviamente? ¿Cómo va a relacionarse esto? Pues realmente pues va a hacernos discernir. Vamos a poder ver los motivos. Uh-huh. Y como se podría decir la palabra, no sé si esté bien decir purgar, empezar a quitar todo lo que traíamos para poder ver la escritura con una cosmovisión cristiana, y al verla con eso podemos partir de una mejor interpretación, y al enseñar eso al pueblo de Dios, ellos también van a tener una enseñanza que es bíblica, y que no se infiltra todo el demás humanismo, todo lo demás relativismo que ha estado infiltrándose en la iglesia, porque nuestro error no está nada más desde, no, pues el creyente o el cuerpo, es en general, maestros, cuerpo, todo, y la instrucción debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, lo que él ha dicho es lo que hay que explicar. Sí. En tu caso, yo creo que el punto de la cosmovisión debía ser algo muy presente dentro del cristiano. Igual para todos, ¿no? Tanto como para los que están dentro en servicio de la iglesia como los que están afuera. Sí. Porque el cristiano debería saber que debía de incluir todo en Dios. Pero en cuestión de como alumnos, creo que es importante, ya que pues vamos a estar frente algún día desde un púlpito o dando clases. Y lo que nosotros llegamos a enseñar, como es una cosmovisión compartida, va a afectar el crecimiento espiritual del cristiano en común. Sí. Y el cristiano, si empezamos a enseñar cosas que no son bíblicas y nuestro pensamiento no se va reformando conforme a la escritura, el cristiano no va a entender su responsabilidad ante la creación de Dios y la importancia que Dios ha dado al hombre para que pueda ejercer esas áreas, pero todo para la gloria de Dios. Sí. Yo he notado algo, que cuando la enseñanza parece bíblica, pero no es, y trae unos pensamientos ahí metidos y revueltos, al cristiano que se le enseña así, que cree que lo que le están enseñando es verdad, pero es media verdad, y media verdad no es la verdad, Claro. Al momento de aplicarlo en su vida, o de toparse con una situación que sea de que le genere presión, crisis, realmente no tiene armas para defenderse, realmente está medio formado, y eso hace que muchos se sientan pues mal, en depresión, o sea, que no se puedan mover ni confiar en la soberanía de Dios, ni ver que hay un plan más grande que ellos, sino que piensan que el mundo funciona para ellos conforme se les fue enseñado. Sí. Y eso está mal. Y es, yo creo que una de las estrategias que Satanás ha hecho y ha logrado mucho. Porque obviamente si se presentara una mentira en el sentido terrorífico, que nos espante o que lo distingamos, pues obviamente nadie lo tomaría. El problema de la mentira es que viene envuelto con verdad, se presenta como si fuera verdad. Y es por eso la tarea de los cristianos en elevar su discernimiento. No es correcto que los cristianos vivamos de manera infantil. Comenzamos como infantiles, obviamente, en nuestro crecimiento, pero debe haber un desarrollo. Le citaba la vez pasada cuando habla de discernimiento de espíritus. Es decir, que la persona con una mentalidad más entrenada de la palabra o afectada por la palabra puede llegar a discernir lo que es falso de lo verdadero, o viceversa. O un niño, si tú le das un billete falso, le dices ve a comprar en la tienda, un niño de 3 años,
¿Tú crees que te va a decir, no, es un billete falso? No. El Se va a ir niño va a ir bien contento. emocionado, le estás dando un billete, pero que no es verdadero. Pero alguien que ha podido o ha tenido un discernimiento más específico va a decir, momento, este no es verdad. Pero porque su discernimiento es más cierto. Lo mismo pasa aquí. Y en efecto, es una de las tareas que tenemos que estar, ser conscientes, porque entonces enseñar No es cualquier- no es cualquier cosa. A veces creemos que enseñar es simplemente pararnos y hablar. No, enseñar es una responsabilidad y Dios nos va a demandar sobre lo que estuvimos enseñando o dejamos de hacerlo. Y el trabajo, yo creo, allí es de veras, cuando pienso en todo eso, el trabajo de un maestro. Por la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque te vas a cargar más condenación. Y eso debe de ser cierto en ustedes también. Obviamente eso no lo hago para desanimar, sino para que puedan cada día entender la seriedad de lo que esto implica, porque como decías, Alex, lo que tú digas es una situación colectiva. Si viene de alguien que está investida de autoridad, se toma como tal. Y si eso que estamos diciendo no es conforme a las escrituras, tenemos Cuidado. que temblar nosotros primero. Y por eso la tarea de una explicación escritural no es una tarea cualquiera, implica mucha responsabilidad. Y por eso el ejercicio que estamos haciendo aquí tiene que ser un ejercicio serio, en el que podamos decir, bueno, al final voy a estar ofreciendo un servicio profesional a la iglesia o donde quiera que esté, porque hemos pasado tiempo estudiando las escrituras y esforzándonos por eso. No todos van a ser teólogos, pero Dios ha puesto quienes sí. Y cada uno tiene que dar respuesta a Dios concerniente al trabajo que ha estado realizando. Yo les motivo a que puedan cada día esforzarse y, como dice la Escritura, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Primero los nuestros, porque no siempre nuestros pensamientos están sometidos a su autoridad, tienen que estar siendo sometidos. En algún momento pasamos por espacios de crisis donde decimos, pero ahora ya no ni sostengo esto ni lo otro. Pero como yo lo vi también y lo sigo pasando, al final, si es Dios hablándonos a través de la palabra y es el Espíritu Santo aplicando su palabra, no queda otra alternativa que someternos a su autoridad. Eso es lo único. Porque nuestros pensamientos, nuestra educación, todo nuestro contexto nos está llevando en una dirección contraria. Por eso Romanos dice, no os amoldéis o toméis la forma de este mundo, de este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de tu nous, mente, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es una tarea del cristiano. Su pensamiento tiene que estar sometido a la autoridad real de Cristo, porque si Él es soberano también de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, es decir, de todo nuestro ser. Y esta es un intento de eso. Esa es una aproximación que estamos haciendo. Sí, también creo que, regresando al tema de gracia y naturaleza, el punto de estudiar la Biblia creo que también ha distorsionado mucho esa parte, ya que muchas personas van a estar el argumento de que la letra mata, y realmente, pues no debe ser así, sino que el cristiano, no porque sea pastor o sea un teólogo, se debe limitar a estudiar o escudriñar las escrituras, sino que en cambio debe de conocer a su Señor, Sí, para sí. saber cómo poder guiarse y dar respuestas a las preguntas de este siglo, pues. Entonces eso es muy importante, y más porque si un joven cristiano quiere ser pastor, debería estar consciente de qué cosmovisión está siguiendo. Porque, como se comentaba, no todos deben ser maestros, y ahorita se levantan como si fueran maruchans, ¿no? Instantáneamente a dar una enseñanza, y de repente ahí trae confusión al pueblo, y el cristiano que no estudia la Biblia y no tiene un discernimiento profundo de la escritura, pues va a ser muy confundido y va a creer en otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Sí. Y a veces usamos esa parte que tú dices, la letra mata. Pero bueno, uno tiene que entenderlo en su contexto, porque Dios ligó su palabra a las escrituras, a la letra.
Y si Dios quiso dejar su palabra escrita, entonces hay una norma lingüística que necesariamente el hombre tiene que entender. Entonces uno se da cuenta que la interpretación de ese texto, en el sentido que generalmente algunos lo hacen, la letra mata, no hay que estudiar, no es la interpretación legítima, porque si fuera así, entonces Dios no hubiese ligado su palabra a la letra, a la cultura misma. Y eso puede ser un poco irónico porque si lo vemos de un punto de la cosmovisión, naturaleza, gracia, naturaleza, diríamos que la Biblia estaría dentro de la gracia, pero en esa parte, esa aplicación, lo cambiarían a lo secular, pensando que el estudio de la Biblia realmente va a traer condenación a más, como dice Eclesiastés, ¿no? De el conocimiento, la ciencia trae... Conocimiento permanece, pero lo que pasa que la persona que dice eso no es que realmente haya ido a la escritura, lo haya leído y lo haya entendido. No, aquí dice que la letra mata, sino que solo repite lo que otra persona le enseñó, porque si esa persona fuera a la escritura, leyera todo su contexto, no necesita ser un teólogo, simplemente con saber español de la primaria, tú te puedes dar cuenta que está hablando, dice, esas tablas de piedra marcadas por Moisés, está hablando de la ley, la letra mata, más el espíritu vivifica, y está hablando de la gracia, pero está hablando de que la ley te traía una condenación porque no la podías cumplir, pero no está hablando que no estudies, ese no es el contexto de ese verso. Entonces, si una persona te dice eso, dile, bueno, ¿dónde dice eso? No te va a poder dar ni la cita ni el verso, porque esa persona tiene una pereza espiritual y solamente ha repetido lo que le han sembrado para excusa para no estudiar. Sí, lamentablemente. Y uno tiene que ir a las escrituras. Dios está hablándonos a través de ellas. Sí, porque... No podemos prescindir. Si vemos, por ejemplo, lo que dice Fernando, de esa parte, de que el creyente no lee las escrituras y se traga todo eso, pero el que estuvo enfrente ante esa enseñanza compartió su cosmovisión. Sí. Entonces, como ministros, él debería de prepararse para que tener en cuenta que no muchas personas estudian su Biblia. Tratar de que lo que tú vayas a compartir sea lo más fiel a la escritura, para que mínimo pueda vivir de lo que has pues desmenuzado para dárselo a comer. Estoy de acuerdo. Sí, pero para eso la persona esa tuvo que haber tenido un buen maestro, porque él está haciendo eso porque no le da importancia a la enseñanza. Ha aprendido imitando a otras personas, diciendo, pues es que así es como se predica. Nada más tienes que decir tantas frases, que griten, que men. Y tristemente el liderazgo, muchos, no todos, pero hemos fallado en eso. Y empezamos a dar lo que es cultura cristiana en lugar de la escritura. Sí, lamentablemente. ¿Te estás dando cuenta entonces lo profundo que es? Sí. ¿No? Y cuando uno entra ya a hacer análisis más rigurosos, exegéticos de la Biblia, históricos y todo, uno se da cuenta realmente que el trabajo de interpretar la Biblia es todo un reto. Sí, por eso cuando le contaba que cuando tuve ese cambio de dominación, a mí me da un buen de temor de preparar o dar una enseñanza, porque decía, bueno, ¿qué es lo que voy a enseñar? Porque tenía ese pensamiento de la gravedad que es o la importancia de preparar un mensaje bien establecido. Y ahora que he tomado estas clases, como que sí he ampliado un poco más y he dado más conciencia, pero igual es como que más motivación a querer seguir estudiando. Cada día va uno comprendiendo más cómo Dios es, cómo Él actúa en la historia, en las escrituras, y eso es una bendición realmente. Una doble bendición, creo, porque al momento que tú compartes, tú mismo estás siendo alimentado por ello. Bueno, pues entonces dejamos acá. Sí, puedes enviarlo mañana. No, yo lo envío por correo. Okay. Y para que vayamos en ese ejercicio también, de ir avanzando en la... Me gustaría que puedan leer, no se los he enviado, ¿va? El libro Panorama de la historia de las cosmovisiones, que escribí un ensayito. Ahí lo tengo, se lo puedo reenviar a... Ok, ya te lo había enviado. Sí, hace como 2 años. Mira. Panorama de la historia de las cosmovisiones, porque ahí va a explicar más ampliamente la cosmovisión griega, más ampliamente lo que vimos. Aquí dimos un panorama muy rápido.
cualquier duda lo platicamos. ¿Este libro que vamos a usar más? Sí, sí. Okay. Ya lo vi en Amazon, está como en 190 pesos, me parece que sí lo voy a comprar. Conviene que lo tengan físicamente. Okay. Si pueden, hagan un esfuerzo. Sí. Porque son de esos libros que no lees una vez, sino que Sí. estás, regresa y regresa. Entonces sí, está muy bien. Para la siguiente vamos a entrar ya en la parte de la creación. ¿Sí pudieron leer en la parte de la creación que quedó así como lectura inicial?